De la agencia PIA Global. Ante todo, feliz año, Tadeo querido. Muy feliz años, querido Lucas, a todo el equipo de PIA y bueno, a toda nuestra audiencia. Siempre un placer. A tu pregunta sobre cómo eran los festejos de Reyes, siempre para las fiestas que dábamos en la casa de mi abuelita, siempre nos hacía poner los zapatos y un festejo extra porque 6 de enero es el cumpleaños de mi madre. Siempre decimos, la trajeron los Reyes, entonces se festeja un poco diferente. Qué lindo, qué lindo. Bueno, hay lugares como por ejemplo Corrientes, donde yo voy a estar mañana, que hay muy lindas fiestas. De hecho, yo contaba que va a estar el Gauchito Gil, que es la vigilia del 7 y el 8, y después 8, 9, 10 y 11, Fiesta Nacional del Chamamé. Así que mañana lo vamos a contar bien con un corresponsal desde Mercedes, Corrientes. Tadeo, querido, vamos a seguir hablando de Venezuela, pero un poco de lo que se está discutiendo a nivel internacional. Por supuesto, creo que si hay un tema que es de la semana, del mes y creo que hasta del año va a ser esta agresión de Estados Unidos en contra de Venezuela y el secuestro ilegal de su presidente Nicolás Maduro. Y lógicamente un hecho de tal envergadura tiene reacciones a ese nivel también de envergadura debido a la gravedad institucional y para el derecho internacional que esto representa. Y ayer tuvimos en Naciones Unidas declaraciones de las dos superpotencias globales, la principal economía global y la principal fuerza, vamos a decirlo, armamentística a nivel global, el país con mayor cantidad de ojivas nucleares y con el principal desarrollo en tecnología militar como la Federación Rusa, los cuales fueron con sus representantes permanentes en las Naciones Unidas delante de esta reunión de emergencia del Consejo de Seguridad fueron totalmente tajantes, explicando la gravedad de los hechos y pidiendo la liberación del presidente Maduro. Esto enmarcado, querido Lucas, en un tema que no tenemos que ignorar, que Venezuela, y esto lo hemos repetido en varias ocasiones, incluso gran parte del equipo de PIA Global y el profesor Fernando Esteche también lo han dejado más que en claro, que Venezuela es una pieza central en el desarrollo del mundo multipolar Claro. debido a su significado como matriz energética y lo que esto podría generar un desbalance en la actual situación internacional. Te freno un segundo ahí, porque recién veníamos charlando con el compañero Francisco González desde Caracas, que él decía todo, a ver, contaba las inversiones de China para el negocio petrolero en Venezuela, las exportaciones de Venezuela hacia China. Por ejemplo, Guillermo Cabiasca ayer tenía otra opinión. Él decía, en realidad, centralmente Venezuela, el negocio es con Estados Unidos, no tanto con Rusia y China. Willy planteaba que Rusia y China lo hacen más por una cuestión de apoyo geopolítico. Eh, Francisco planteaba otra cosa respecto del petróleo. Él decía, no, no, mirá, acá en realidad China necesita del petróleo venezolano. ¿Cuál es tu parecer al respecto de un tema que, como lo ha planteado Estados Unidos y como lo venimos discutiendo nosotros, es el eje en debate, el petróleo? Sí, no, incluso las palabras de Donald Trump creo que son totalmente claras. Es el petróleo y no vamos a permitir que nuestros rivales geopolíticos se apoderen de nuestros recursos. Tal O sea, cual. Estados Sí, Unidos sí, sí. hablando de nuestros recursos. No, no andan hablando de Entonces, democracia, de las libertades, ya directamente el chabón dice, es muy claro esto, es petróleo. ayer lo mencionábamos con algunos colegas de que al menos el Partido Demócrata solía disimular muy bien sus pretensiones tal imperiales. cual. El republicano también, por supuesto, pero Donald Trump no responde a nada más que a su propia locura y a sus alteradas psiquis. Y lógicamente esto deja totalmente en offside a toda la política que ha desarrollado Estados Unidos desde los 90 hasta ahora, de imponer sus reglas, pero a través del engaño y la mentira, bueno, ahora abiertamente. Respecto a China, creo que es totalmente hasta simbólico que la última reunión de Nicolás Maduro, horas antes, no llegan a 4 horas de diferencia de la agresión, fue con los representantes, con el enviado especial de Xi Jinping para Latinoamérica, y se habían firmado importantes acuerdos. Y lo primero que dice China una vez sucedida esta agresión y conocido el secuestro del presidente Maduro es que todas las inversiones
y todo el apoyo económico que ha prestado China y todos los desarrollos y proyecciones hacia el futuro, principalmente de la industria petrolera, son contratos firmados por la ley de China, firmados por la legislación venezolana, que hay extensiones de acá a 20, 30 años que se van a tener que cumplir por una cuestión de garantía de la seguridad jurídica internacional. Y creo que ahí entra en disputa lo que las próximas semanas y a lo largo de los próximos tiempos vamos a ver, que va a ser hasta qué punto Estados Unidos, y no Estados Unidos, un pequeño sector del lobby petrolero que responde a Donald Trump, dígase la ExxonMobil, que responde a Silicon Valley, está dispuesto y cuánto es lo que van a ganar, recordando que ya hay inversiones petroleras estadounidenses en Venezuela con autorización del gobierno estadounidense, por ejemplo, las de Chevron, las cuales no responden al eje Donald Trump, no son los que le han invertido en la campaña, es un eje republicano mucho más tradicionalista, que responde principalmente a la familia Bush. Entonces, muy interesante también todas esas disputas intestinas dentro del imperio mismo, los cuales son, vamos a decirlo, contradictorios, porque hay muchos juicios a nivel internacional entre Chevron y ExxonMobil acusándose y siempre peleándose por los diferentes pozos petroleros, y esto también Chevron lo va a entender como un mensaje en su contra, ya de alguna manera avanzando hacia eso. Pero creo que tenemos que recalcar el apoyo firme a nivel internacional que hubo ayer en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Tenemos un primer video respecto a las palabras del representante chino en Naciones Unidas sobre lo sucedido en Venezuela. Diez de la mañana, estamos con Tadeo Castiglioni de la agencia PIA Global. Cami, ¿cómo venimos de temperatura? 23 grados 2 décimas la actual en estos momentos. Allá en Plotier, ¿cómo viene la temperatura? Ayer llegó a ser 38 grados, Apa, tormenta eléctrica, mucha humedad, hoy ya un poquito más fresco, gracias a tormenta Dios, creo que eléctrica, debemos estar en veintitantos. veintitantos, pero 38 grados ayer, mucho más que acá, ¿eh? Fue Y no, insoportable. Insoportable. Vos sos del team invierno, ¿no, Tadeo? Somos patagónicos al 100%, así que vamos a... Sí, No voy a decir que tenemos sangre fría, pero bueno. lo que decía recién China y lo que también viene planteando, por ejemplo, México, entre otros países, que es, che, Naciones Unidas hay que transformarlas. Ya son instituciones que no pueden dar cuenta, no se puede resolver un solo conflicto allí. No, y creo que después de lo sucedido con Franja de Gaza ya estaba moribunda la legislación internacional. Creo que este hecho lo termina de, no sé si le da el certificado de función al 100%, pero demuestra que no están a la altura. Incluso ayer el portavoz de las Naciones Unidas, Stefan Dujarric, le preguntaron sobre si consideraba que Estados Unidos llevó a cabo un secuestro ilegal y dijo que él no estaba autorizado para decir esas palabras, pero que Estados Unidos no presentó ninguna justificación respecto a sus acciones. Incluso ayer fue totalmente paupérrima, casi un circo, porque el representante de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad, cuando se le pregunta por qué capturan a Maduro, en ningún momento habla de ninguna de las supuestas e inventadas causas judiciales que le hicieron, sino que vuelve a hablar del petróleo, es decir, ni siquiera se justifican ellos mismos Claro, es muy en las burdo todo, excusas. muy Es burdo. un circo de muy bajo nivel, por lo menos en aquel tiempo hubieran
con las armas de destrucción masivas de Saddam Hussein cuando presentaron un frasquito, con esto podemos destruir todo Occidente, y bueno, quedaba el margen de duda, aunque era una locura, pero ahora ni siquiera eso. Entonces, en medio de todo esto, Digámoslo, incluso, Tadeo, hay dudas sobre qué pasó con las Torres Gemelas. bueno, y hay dudas respecto a quiénes están en los archivos Epstein, en los Claro. cuales Estados Unidos, y que es parte de la política para la bomba de humo que se lanza, porque no dan pie con bola en ninguna situación a nivel política local en Estados Unidos y necesitan salir del apuro. Tenemos un último video que es Vasily Nevencia, el representante ruso para las Naciones Unidas, el cual creo que es incluso más categórico que el mensaje de los chinos al respecto de la situación venezolana. Es su liberación inmediata. El presidente legítimamente electo de un país soberano y su esposa. Cualquier problema o conflicto entre Estados Unidos y Venezuela mediante el diálogo. Justamente así lo consagra la Carta de las Naciones Unidas, cuyos objetivos y principios algunos estados han aplicado de manera selectiva en los últimos años, según el panorama político. Hoy enfrentamos las consecuencias de esta irresponsabilidad y selectividad en la aplicación de las normas del derecho internacional que se vinculaban con el llamado orden mundial basado en normas. Aquí tienen su orden mundial en todo su esplendor, horrorizando incluso a los más acérrimos atlantistas. Muy bien, también habló Samuel Moncada por parte del Estado venezolano. Esto fue una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El domingo también había habido una reunión de cancilleres de la CELAC. En realidad lo que estamos viendo en los foros internacionales es que no puede haber una respuesta a esta situación y en Estados Unidos, en Nueva York, dijeron el próximo día de juicio es el 17 de marzo. O sea, es toda una provocación. Totalmente, querido Lucas. Y continuando tal vez un poco con el tema asiático, es interesante observar lo siguiente para que nos demos cuenta que estamos hablando de la mayoría global, no de actores aislados que se manifiestan a favor de Venezuela y diciendo ya claramente, como lo dijo el representante ruso, este era el mundo global basado en reglas que ya no existe. Claro. Es interesante porque las 5 potencias nucleares de Asia, dígase la Federación Rusa, la República Popular China, Corea del Norte, India y Pakistán, las 5 se manifestaron a favor de Venezuela y pidiendo la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro. Cuando hacemos sumatoria, incluso si nos fijamos todos los comunicados en solidaridad con Venezuela, nos damos cuenta que la mayoría global detesta el sistema actual y a la misma vez por una cuestión de que como no hay otro sistema, se mantiene la defensa de la Carta de las Naciones Unidas como último baluarte, pero sabiendo que ya eso no existe. Entonces, delante del escenario global en el que estamos, nos dejan solo, vamos a decirlo, entre 2 opciones, o la ley de la selva del más fuerte, es decir, una carrera armamentística a nivel global en los cuales todos los países se armen hasta los dientes para mantener una disuasión militar ante cualquier provocación o ante cualquier escenario, Sí. o la segunda es que las grandes potencias globales, entre ellos Estados Unidos, rediseñen un sistema de reglas real, tangible y nuevo, con Estados Unidos por afuera, eso hay que ver cuál es el desarrollo, pero en medio del reequilibrio mundial que se está dando, no se puede permitir lo que se permitió, o al menos lo que se ha visto por parte de Estados Unidos unilateralmente secuestrando a un presidente electo de un país. ¿No sos, hoy es el día del astrólogo? Sí, Bueno, yo entiendo que vos no tenés capacidad de ver el futuro, así que no te voy a preguntar qué va a pasar. Sí me quedo con este título, las 5 potencias de Asia junto a Venezuela, las 5 potencias nucleares. Así es. No, no es menor. Eh, También te puedo decir, Tadeo, que son potencias que pese incluso a sus disputas internas, como India y Pakistán, no han provocado la guerra, no han promovido la guerra. Sí, quizá han provocado algunos conflictos, pero a ver, ayer
también en tono, si se quiere, de debate, Kaviaska decía, China y Rusia reconocen que América es de los yanquis. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo creo que Rusia y China siguen defendiendo lo que ellos consideran del derecho internacional, pero a diferencia de otras potencias, Rusia y China no tienen la proyección de el militarismo a nivel internacional. Es decir, China y Rusia no van a combatir por vos, por lo que vos tengas que hacer. Sí te van a ayudar, te van a dar herramientas, pero jamás van a intervenir como suele intervenir Estados Unidos. Esto en los análisis globales muchos lo toman como un síntoma de, vamos a decirlo, debilidad. Muchas veces hasta se les dice tontos, pero dentro de las proyecciones geopolíticas, principalmente la de China, que no mira el panorama a 2, 5 o 10 años, sino que lo mira a 100, a 200, a 1000, en todo su gran diagrama como un imperio milenial, una civilización en sí mismo como es China, no va a cometer errores del ego, es decir, de novato en el desarrollo de su política internacional. No existe la América para el americano, si hay un debate incluso sobre qué es la civilización occidental, porque si algo quedaba, es diferente el latino, vamos a decir, lo que el occidental anglosajón principalmente, lo que Claro. vendría a ser lo que queda de Europa occidental y Estados Unidos, eso no es una civilización. Comer hamburguesas no es civilización. Su estructura de civilización siempre se basó históricamente a través del pillaje, a través de la piratería, a través del saqueo continuo y el expolio de todos los demás. Históricamente, nos remontamos al año 1700, 1800 con el auge del Imperio Británico y vamos a encontrar todos estos factores en común y en medio de eso repiten su dinámica, por ende incluso la propaganda interna en Argentina de que somos la reserva moral de Occidente y no sé cuántas hasta más de estupideces que dice el presidente Milei, no se condice con la realidad de la estructura y la composición interna de Argentina, de Sudamérica, y creo que tenemos que rescatar ahora más que nunca que Argentina es parte vital del sur global al ser el país más Coincido. austral del mundo. Tadeo, querido, gracias. Fuerte abrazo, Lucas. Excelente semana para todo el equipo y bueno, esperamos vernos pronto con mejores noticias de la situación global. Abrazo enorme. Tadeo Castiglione, compañero de la agencia PIA Global.